cualquier pregunta me pueden interrumpir. La verdad es que yo con esas cosas no me complico. Y vamos a borrar esto. Que ya. Los que estén ingresando, por favor, paralelo. Pongan paralelo. No pongan el nombre porque ya en el Zoom les aparece el nombre. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con cinemática, que ya es cosa que lo tienen que tener dominado. Y si no tienen dominado, no importa. ¿Okay? Cinemática. Ya, en cinemática hablamos el día martes que podemos tener distintos movimientos, ¿verdad? Podemos tener movimientos rectilíneos, podemos tener movimientos curvilíneos. Hoy día más adelante les voy a dar movimientos curvilíneos, pero para acordarnos un poco, vamos a ver movimientos rectilíneos. Entonces, en los movimientos rectilíneos, el más sencillo es cuando la aceleración es igual a cero, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos aceleración igual a cero, la velocidad, ¿qué cosa? No va a variar. Y si estamos hablando de un solo eje, vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? O sea que MRU. Yo no lo conozco así. La verdad es que nunca me aprendí MRU, MRV, pero algunas personas se aprenden así y está bien. La única fórmula en MRU ya es que la velocidad va a ser igual al cambio de posición en el tiempo, ¿ok? Lo estoy poniendo como vector porque estoy como que suponiendo que en realidad estamos hablando de varias dimensiones, o sea, de varios ejes. Pero en realidad, como el movimiento rectilíneo, debería ser así, ¿ok? Debería ser que es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Ahora, si la aceleración es distinto de cero y es igual a una constante, vamos a tener cuatro fórmulas. Ok, cuatro fórmulas que ya nosotros sabemos del colegio, del pre, aunque no sé si tuvieron pre, eso no tengo información de ello. Yo sé que el anterior semestre, o sea, hace como 6 meses, no hubo pre, así que bueno. Pero esto es el colegio. El colegio le enseña que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuál más? Que el desplazamiento tiene que ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Esa es la segunda. La tercera es igual a que la velocidad final, o vamos a dejarlo solo como velocidad, tiene que ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya, y la cuarta, que yo les decía el día martes, no muchas personas sabían, que es igual al desplazamiento, tiene que ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo, ¿ok? Esta fórmula simplemente se puede usar cuando la velocidad es, perdón, cuando la aceleración es constante. Ahora, cuando la aceleración no es constante, y aquí viene la parte que es nueva, ¿ok? Vamos a tener cinemática usando cálculo diferencial e integral. ¿Ok? Entonces ustedes se preguntan, pero es que, o sea, yo nunca he visto eso, en el colegio no me han dado, o algunos que son FIMA, o sea, si han visto, ¿no? Que nosotros conocemos que la posición puede ser un vector que tiene, que va desde el punto donde te indica hasta el origen, ¿no? Es un vector. Algunos también lo pueden llamar como posición, o sea, como si fuera un solo punto en el espacio, pero lo vamos a asociar como si fuera un vector. Ahora, si este vector tú lo derivas con respecto al tiempo, si a este vector tú lo derivas con respecto al tiempo, me va a dar la velocidad instantánea. Ok, no sé si se acuerdan que en el colegio hablábamos de velocidades promedio o velocidad media. Ya, y velocidad instantánea como que lo dejaba un poco o por lo menos me acuerdo en primero o segundo bachillerato como que no hablaban del tema. ¿Por qué? Porque faltaba el cálculo, ¿no? Lo que es diferenciales, lo que es integrar. Entonces, pero ahora vamos a averiguar la velocidad instantánea, aceleración instantánea y todo con eso, ¿no? Así que si derivamos la posición con respecto al tiempo, tenemos la velocidad. Ya, ahora, si nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo, tenemos la aceleración. Es muy importante indicar perdón, que esta aceleración es la total. Ya, es la total. ¿Por qué es importante indicar que es la total? Porque cuando vemos movimientos curvilíneos, la aceleración
como que separa en dos vectores. Se separa en aceleración normal y se separa en aceleración centrípeta. Perdón, aceleración tangencial. ¿Ok? Ahora, si yo tengo la posición, no sé si escuchen una bulla de mis perros, pero bueno. Si yo tengo la posición y yo derivo, puedo encontrar la velocidad y la aceleración. Ahora, el proceso inverso es integrar. Si yo integro la aceleración, me da la velocidad. Y si yo integro la velocidad, me da la posición. ¿Ok? Entonces, es una cuestión de que podemos ir hacia adelante y podemos ir hacia atrás. Ya, sin embargo, acuérdense una cosa, que esto es cuando derivamos con respecto a la variable t. ¿Ok? Hay ocasiones que te encuentras que la velocidad va a depender de la posición y va a ser una función, por ejemplo, x al cuadrado más 1, o va a ser raíz de x, o va a ser, no sé, seno de x. Entonces, más adelante vamos a ver este tipo de cinemática, ¿no? Cuando tenemos que las velocidades y las aceleraciones no dependen del tiempo, sino dependen de posición. La aceleración puede depender de la velocidad también. Entonces, eh, tenemos que proceder de otra forma. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos gráficas. Gráficas. Entonces, en las gráficas vamos a tener algo muy importante que sería el cálculo del área bajo la curva. Entonces, cuando tenemos velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representa el desplazamiento, es decir, el delta x. Si nosotros tenemos aceleración versus tiempo, de manera análoga, el área bajo la curva representa a la diferencia de velocidades. Muy importante que es diferencia de velocidades, diferencia de posición. No estamos hablando de velocidad media. ¿Por qué? Porque la velocidad media, si ustedes se acuerdan, es igual a delta x sobre t, ¿verdad? Pero el área bajo la curva no es la velocidad media, sino simplemente es el desplazamiento. El área bajo la curva en aceleración versus tiempo es la diferencia de velocidades. ¿Okay? Eso es muy importante que ustedes lo puedan analizar. Podemos hablar que en las gráficas podemos de manera, como decir, ilustrativa, saber cuál es la pendiente y cuál es la concavidad. ¿Ok? Cuando nosotros derivamos, en realidad lo que estamos haciendo es calcular la pendiente de una gráfica. Si tenemos, por ejemplo, que acá me sale medio chueco, la posición versus tiempo, tenemos una curva que nos describe algo tal que así. En cada punto nosotros podemos hallar la velocidad. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente vamos a dibujar el punto de interés y vamos a trazar la pendiente, ¿ok? Entonces la pendiente que se forma es igual a la velocidad instantánea en ese punto. O sea, en ese tiempo dado. Cuando nosotros queremos hallar la aceleración, ya, cuando tenemos este tipo de gráficos, simplemente es la concavidad. Y no podemos hallar, como decir, la magnitud. ¿Ya? Igualmente la velocidad, no hallamos la magnitud. Simplemente hallamos si es positiva, o si es negativa, o si es cero. Ahora, en la aceleración, lo que importa es la concavidad. O sea, si, por ejemplo, acá en este punto, si hallamos la aceleración, vemos que es cóncavo ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por lo tanto, es negativo. O sea, sabemos que la aceleración va a ser negativa. Si nosotros hallamos acá, yo te pregunto, oye, en este punto, ¿la aceleración es positiva, negativa o cero? Ustedes dirán, mira, a ver, yo sé que la concavidad es hacia arriba. Por lo tanto, voy a tener una aceleración mayor a cero, o sea, positiva. Se preguntan, ¿y la aceleración igual a cero? ¿Cómo yo lo sé? Creo que todavía no han visto esto en cálculo de una variable, pero creo que sí. Cuando hay más o menos cambios de concavidades, porque si te das cuenta, en este tramo se puede decir que es cóncavo hacia abajo. Y en este tramo acá se puede decir que es cóncavo hacia arriba. ¿Qué va a pasar cuando hay como un punto de inflexión que se llama? Ahí es cuando la aceleración va a valer cero. O sea, en los puntos de inflexión, la aceleración es igual a cero. ¿Ya? Pero siempre acuérdense que estamos hablando de x versus tiempo. Si estamos hablando de velocidad versus tiempo,
A distinto, ¿ok? A diferente. Estamos haciendo un repaso súper rápido, porque esto ya lo di el martes. Ya. Ah, muy importante, que eso sí me había olvidado. Alguien me preguntó el día, no sé si ayer o el día martes, me preguntó sobre un ejercicio, ¿ok? Que implicaba derivar, implicaba integrar. Entonces, la confusión había, ya, y por eso creo que no le salía el ejercicio, que no sabían más o menos colocar los límites de integración. ¿Ok? Ustedes saben que el signo de integrar es este, ¿verdad? Pero tenemos que colocar los límites de integración A y B, que se llama límite de integración superior e inferior. Ahora, cuando ustedes están en física, ya no es lo mismo que cálculo, que en cálculo tú te inventas los diferenciales. Por ejemplo, te dice, mira, tengo una función igual a x al cuadrado. Entonces yo quiero que me integres eso. Y tú, bueno, tú felizmente haces tu signo integral, x al cuadrado, y le colocas mágicamente el diferencial de posición. Entonces mágicamente lo colocas. En matemáticas está bien eso, porque es una orden, es el enunciado que te dice, ¿sabes qué? Intégrame esto. Pero en física no es así. En física el diferencial lo tienes que sacar de alguna forma. O sea, tiene que ser justificado el diferencial. No lo puedes sacar de la nada. Por lo tanto, vamos a ver ejercicios que nosotros sacamos el diferencial. No es que cogemos un sombrero mágico y sacamos el diferencial y lo ponemos. No, eso se hace en matemáticas. En física no. En física todo tiene que tener justificación y sentido. Lo que les quería indicar con los límites de integración superior e inferior es que no necesariamente tiene que ir desde tiempo sub cero hasta un tiempo indefinido. Es decir, no sé si les enseña así, pero a mí me enseñaron así, que A tiene que valer de ley tiempo sub cero y B tiene que valer de ley o el tiempo final, pero no es así. Hay ejercicios donde te dicen, sabes que tenemos que la posición en el tiempo igual a 2, o sea, tenemos la posición es igual a 5 metros cuando el tiempo es igual a 2. Hállame la posición cuando el tiempo sea igual a 3. Entonces, los límites de integración ya no irían desde tiempo igual a 0 hasta tiempo igual a 3, sino que iría desde tiempo igual a 2 hasta tiempo igual a 3, ¿verdad? Porque tú conoces que la posición en 2 segundos va a valer 5 metros. Entonces, si tú tienes el conocimiento de que en tiempo igual a 2 tengo posición de 5 metros, entonces colócalo. Ya, o sea, no lo dejes afuera. Porque yo te pregunto, oye, la posición en tiempo igual a 0, ¿cuánto es? Entonces no te da el ejercicio. Entonces no te sirve poner que el límite de integración inferior sea igual a 0. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué más? Bueno, ese fue el repaso así súper rápido. Vamos a hacer ejercicio porque quiero enseñarles lo que sería cuando tenemos aceleración con respecto a la velocidad, cuando tenemos aceleración con respecto a la posición, cómo se trabaja. ¿Ok? Y yo tengo más o menos un esquema que, o sea, les voy a dar por casos, les voy a dar comidito, masticado. Y ya si se equivocan, bueno, ya no es culpa, ¿no? Así que vamos a hacer ejercicios. A ver. Si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir nomás. Vamos a tener un objeto que se mueve en línea recta, de forma que su gráfica de velocidad, en función del tiempo, es como se muestra en la figura. Ya, lo que yo les recomendaba es que en los controles de lectura siempre lean todo. O sea, siempre lean la opción A hasta la opción E. Ya, y después ustedes deciden cuál poner, ¿no? Si tenemos velocidad versus tiempo, vamos a trazar la línea que sería horizontal, entre comillas, solo que me salió un poco chueco, de y igual a 0, ¿no? Tenemos una pendiente que es constante, la pendiente es constante, si sabemos que cuando derivamos la velocidad nos da la aceleración, eso quiere decir que la pendiente va a ser la aceleración. Y si te estoy diciendo que la pendiente es constante, por lo tanto, la aceleración va a ser constante. Ya, eso lo podemos sacar simplemente viendo el gráfico. ¿Qué más podemos saber? Bueno, vamos a ver si descartamos algunas cosas. ¿El objeto tiene aceleración negativa? No, porque la pendiente es positiva. La velocidad instantánea siempre va a aumentar siempre.
Sí, ok. Vamos a seleccionarlo como verdadero hasta ahora. La posición instantánea del objeto aumenta en todo instante. Eh, vamos a decirlo. Cuando ustedes tienen velocidad, la velocidad indica hacia dónde se mueven. ¿Ok? Entonces, solo la velocidad, la aceleración no. Por lo tanto, yo de 0 a 1 tengo una velocidad negativa, o sea, menor a 0, ¿verdad? Eso quiere decir que yo me estoy moviendo a la izquierda, o sea, dentro del rango de 0 a 1 segundo, me muevo hacia la izquierda, o sea, mi izquierda, ¿no? Después de un segundo, es decir, mayor a 1, yo me voy a mover ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser positivo. O sea, tú estás haciendo así. Tú te estás moviendo primero hacia la izquierda y luego estás moviéndose hacia la derecha. ¿Ok? Por lo tanto, la posición no siempre aumenta, sino primero disminuye y luego aumenta. ¿Ok? Primero disminuye y luego aumenta. También quiero explicar esto de la recta numérica. Yo sé que, o sea, esto ya nos dan hace mucho tiempo, pero cuando yo digo aumenta algo, yo me refiero que en la recta numérica se va más a la derecha. Es decir, si yo te digo, yo tengo una velocidad de -3 en t igual a 1 segundo, y luego tengo una velocidad de -1 en t igual a 3 segundos, yo te pregunto, ¿la velocidad está aumentando? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque de un valor negativo de -3 pasa a un valor también negativo, pero mayor. ¿Ok? Porque yo me estoy acercando hacia el cero, ¿no? Me estoy yendo hacia la derecha. Por lo tanto, ese es el aumento. Ese es aumentar. Entonces, ¿la posición aumenta en todo instante? No. Ya le estoy hablando que no. La velocidad te indica hacia dónde estás yendo. Hacia la izquierda o hacia la derecha. No la aceleración, sino la velocidad. ¿La aceleración aumenta? No. Hemos dicho que la aceleración es igual a una constante, que no sabemos cuál es, pero es una constante k. Aumenta la velocidad y su posición no cambia. Su posición no cambia. Y no, o sea, si tú ya vas con una velocidad, tú vas a cambiar tu posición, ¿ok? Es decir, tú nunca ves a alguien en la calle y, oye, ¿sabes qué? Yo hace un segundo estás al lado mío y luego estás hace como que a una cuadra, ¿ok? Entonces la posición cambió, pero no es que el man se va a transportar, ¿no? Sino que obviamente tuvo una velocidad en todo ese trayecto. Por lo tanto, cuando hay velocidad hay cambio de posición. Además, ese es el concepto, ¿no? Cambio de posición sobre el tiempo es igual a velocidad. Por lo tanto, esta no es. Y tenemos la respuesta igual a B, ¿ok? Bueno, si tienen alguna pregunta me avisan. Si no, continuamos. No Tenemos... sé, disculpe, ¿por qué dibujó Sí, sí. la raya en medio? Es que se me fue la señal, no puede ver. Mande En la disculpa. gráfica. ¿Por qué Ah, se no. dibujó la línea recta en la gráfica? O sea, la dibujé simplemente Ah, para indicar que la velocidad es cero en esa raya. Y está un poco chueca, pero nada más. O sea, es para que... Asuntos de gráfica, nada más. ¿Ya? gracias. Ok, a ver, vamos a tener ahora que el objeto se mueve en una dimensión, ¿ok? Según el gráfico de posición versus tiempo. O sea, tenemos posición versus tiempo. Ya les dije que la pendiente en este tipo de gráficas me va a significar la velocidad y la concavidad me va a significar la aceleración. Vamos a ponerla acá, concavidad, más o menos así. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, no estoy viendo las opciones ni nada que ver, pero yo de antemano sé que en tiempo igual a 1, la concavidad es negativa. Por lo tanto, yo sé que en tiempo igual a 1, la aceleración es menor a 0, o sea, es negativa. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si se dan cuenta que en este trayecto tenemos un punto de inflexión. ¿Ok? Tenemos un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque de pasar la aceleración a ser negativa, pasa a ser positiva. Si se dan cuenta que es cóncavo hacia arriba. Entonces, hay un punto en el medio, no sé si es 2, más o menos por aquí, que la aceleración se hace 0. Y es completamente normal porque, a ver, si tú ves que tienes aceleración negativa y luego ves que tienes aceleración positiva, quiere decir que
algún rato la aceleración tuvo que valer 0. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente es análisis de gráfica sin ver las preguntas. Perdón, los enunciados. Entonces, a ver, vamos a ver. En tiempo igual a 0, ¿el objeto está en el origen? Ahora déjame ver. No, porque el 0 está acá. ¿Ok? El 0 está debajo. Está comenzando desde una posición B, por ejemplo. Entonces, este está mal. B. El objeto se mueve inicialmente hacia la derecha y no regresa a su posición inicial. O sea, quiere decir que primero se está moviendo hacia la derecha, o sea, tiene velocidad positiva, y luego nunca va a regresar a la posición inicial. Si se dan cuenta, este punto me refleja ¿qué cosa? La misma posición, ¿verdad? O sea, me refleja la misma posición B. Por lo tanto, el objeto tuvo pendiente positiva, o sea, velocidad positiva, después la velocidad se hizo 0 y tuvo velocidad negativa. ¿Ok? Es como que hizo así. De acá se movió hacia la derecha y luego a la izquierda. Ya, déjame ver qué me responde acá en el chat. ¿Dónde puedo conseguir esos ejercicios? Buena pregunta. Sabes que les voy a sacar un PDF y al final de la clase les paso, ¿ok? Pero sí, ¿dónde va a estar las clases grabadas? Les voy a enviar un link en YouTube. Ya, así que no se preocupen por eso. Entonces, esto es falso. Ahora, el objeto se mueve inicialmente hacia la derecha, pero con una velocidad negativa. Sebastián, disculpa, perdóname. Sí, ¿Podrías dime. por favor repetir por qué la ve falsa? Ya, mira, la ves falsa porque me dice, inicialmente se mueve a la derecha, y es verdad. O sea, si te das cuenta, la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, me indica que la velocidad es positiva. Entonces, efectivamente, inicialmente hacia la derecha. Pero la segunda parte del statement, o sea, la segunda parte del enunciado como tal, me dice que Perdón, no va a perdón. regresar. Yo leí si regresa, por eso te he preguntado. Leí mal, lo Ah, siento. perdón. Ya, no te preocupes. Bueno, vamos a ver C. El objeto se mueve inicialmente a la derecha, que ya sabemos que sí, pero con una velocidad negativa. Ahora, yo les pregunto, ¿es una contradicción? ¿Sí o qué? Entonces, no. D. El objeto se mueve inicialmente hacia la derecha, sabemos que sí, y luego hacia la izquierda. Ya, ahora, yo ya les dije que la pendiente de ser positiva se hace 0 primero y cambia a negativa. Entonces, por lo tanto, esta es la correcta, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntan, ok, ¿vamos a pasar a la siguiente pregunta? No, porque vamos a revisar la E. O sea, supongamos que hay dos preguntas afirmativas. No sabemos. Podemos estar equivocados también. En tiempo igual a 1, el objeto se encuentra a la izquierda del origen. Entonces, si tenemos una recta numérica, que yo soy súper chueco, aquí es menos 1, acá es 1. Ya, y acá tenemos que el tiempo igual a 1, la posición es igual a 1, esto me refleja acá, y esto es hacia la derecha, no es hacia la izquierda. Por lo tanto, eso es falso. Okay, entonces, bueno, cualquier pregunta me dicen. Vamos al séptimo, ¿ok? Vamos a tener otra vez otra gráfica, y se mueve una dimensión de forma que su gráfica de posición versus tiempo se muestra en la figura. Entonces vamos a analizar simplemente. No vamos a ver las opciones, simplemente vamos a determinar algunas cosas, algunas características de la gráfica. Por ejemplo, ¿nosotros qué podemos sacar de esta gráfica? Podemos sacar que justo en tiempo igual a 1, ¿ya? La pendiente va a ser 0. Si se dan cuenta, que la pendiente es 0. Entonces la velocidad es igual a 0. Por lo tanto, de pasar a una velocidad negativa, pasa a una velocidad, ¿qué cosa? Positiva, ¿verdad? ¿Qué más puedo sacar? Que en tiempo igual a 1, la aceleración es positiva. ¿Por qué? Porque es cóncavo hacia arriba. Entonces, cuando hay concavidad hacia arriba, la aceleración es positiva. Siempre y cuando estemos hablando de una gráfica X versus tiempo. ¿Ok? ¿Qué más podemos sacar? Inicia desde el origen, y esto parece una función cuadrática, ¿no? Ahora, me dice, ¿la velocidad siempre aumenta?
Ya. ¿Quién me dice si es verdad o es mentira? Voy a borrar todo esto, ¿ok? A ver, creo que son 17 personas. Son 18 personas. Ya vamos a ver si lo pueden contestar en privado también. O sea, me pueden mandar un mensaje. A ver, vamos a ver. Uno dice falso. Ok, Melanie Valeria me dice falso. Porque primero es negativa, ok. Luego se hace cero, ajá. Falso. Y ya luego posición. Ok, a ver, Patricia me dice que no, porque un punto. Ok, bueno, me dicen falso. Yo les voy a hacer caso a ustedes, porque si entraron a la spoiler es porque son cracks. Vamos a poner falso, ok. Por gusto me río, porque si me río ya van a saber que en realidad no es falso. Pero bueno. B. La posición del objeto siempre aumenta. Vamos a ver esto. Primero el objeto se mueve hacia la izquierda. O sea, el objeto está en 0 y se va a mover hacia la izquierda. Si se dan cuenta, porque de 0 pasa a -1. ¿Ya? Y luego de -1 se mueve hacia la derecha, aumentando la posición de -1 a 0 y luego a 2, por ejemplo. Entonces, esto es mentira. La aceleración del objeto siempre aumenta. No. Otra cosa, ¿verdad? Cuando tienes una función cuadrática, ya, vamos a representar la función cuadrática como si fuéramos matemáticos, que no lo somos, ya, o sea, generalmente. Si tenemos una función cuadrática, yo les pregunto, ¿la aceleración debe ser constante, sí o no? Ya, bueno, si lo quieren poner en el chat, lo ponen, pero les va a responder. Sí tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo dos veces esto, me va a salir que la aceleración va a ser igual a A, ¿verdad? Entonces es algo constante, es un número. Por lo tanto, la aceleración no siempre aumenta, sino se mantiene constante a lo largo del tiempo. D. La velocidad media es 0 en tiempo igual a 1. Entonces vamos a analizar. En tiempo igual a 1, la velocidad media no es 0. No es 0, ¿por qué? Porque tenemos la posición -1, inicialmente tenemos posición 0. Es decir, tenemos -1 menos 0 igual a 1. Entonces tenemos una velocidad media de -1. Entonces, eso está mal. No sé si todas están mal y esta está mal, ya les adelanto, spoiler. Así que, bueno, los que dijeron que es falso ya se equivocaron. Aunque tiene una esperanza que la S es verdadera. Bueno, la velocidad media es negativa en el intervalo de 0 a 2. Entonces, en este intervalo de 0 a 2, perdón, tenemos que la posición es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad media va a ser 0 menos 0 igual a 2 segundos. Y me da 0. ¿0 es negativo? No. Entonces, la A es positiva y yo les gané. ¿Ok? Si yo les corrijo, siéntense bien, porque de alguna forma estoy haciendo mi trabajo bien. ¿Ok? Así que, y si no se equivocan, siéntanse también bien, porque de alguna forma, o sea, saben, ¿no? Así que, o sea, les estoy diciendo que no se sientan mal, o sea, que son chéveres. Bueno, la velocidad del objeto siempre aumenta. ¿Por qué? Porque, como lo dijo, creo que lo dijo Melanie, porque pasa de tener una pendiente negativa, pasa a tener una pendiente positiva. O sea, es como yo les digo, desde -3 pasa a -1, luego pasa por 0, luego pasa por 1 y luego pasa por 3. Entonces yo les pregunto, ¿la velocidad está aumentando? ¿Ya? Entonces sí, porque de un valor negativo pasa a un valor negativo, pero, o sea, más cercano a 0. Luego pasa a 0, y luego pasa a 1, y luego pasa a 3. Por lo tanto, sería la A. Justifico bien. Dice que entramos por uso. Lo dudes. Ya se decepcionan, qué vergüenza. Ok, perdón. Me da risa que me dicen que no revele la identidad de los que me envían mensajes. Está bien. Bueno, pero está bien, o sea, ya les dije, si se equivoca, pues, chévere. Ahora vamos a ver, una partícula se mueve un plano.
Ya, de forma que su aceleración instantánea cambie en el tiempo. ¿Ok? Cambie en el tiempo. A ver, si una partícula se mueve en el plano, en realidad ¿cómo decir? La velocidad va a tener dos componentes. Va a tener componente en X y va a tener componente en Y. Okay, creo que me está sonando. Voy a eliminar esto. Okay, ya. Entonces, vamos a ver. La aceleración. A ver, esto es el pre. ¿Okay? O si era un pre. Esto es el colegio, ¿ok? La aceleración va a estar dependiente del tiempo. Y esto es una gráfica. Entonces vamos a sacar la gráfica. La aceleración inicia de 0 y aumenta a 1. Entonces, yo les pregunto, esta forma de onda es una forma sinusoidal, ¿verdad? Por lo tanto, la aceleración sabemos que va a tener una forma A por seno de B por el tiempo más C y más D. No sé si se acuerdan de esa estructura. Cuando hablábamos de, no sé si en el colegio le dieron movimiento armónico simple, pero bueno, esa es la función, por decir. Entonces, el periodo de esa función sinusoidal, ya que lo vamos a definir como t, va a ser igual a 2pi sobre b. Entonces vamos a ver cuánto vale b. Si el periodo es pi, entonces b cuánto vale. B vale igual a 2. ¿Ok? B vale igual a 2. Por lo tanto, tenemos que la aceleración va a ser seno de 2t. C me indica el desplazamiento. Si se dan cuenta, en realidad no está desplazado ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino C vale igual a 0. Y tampoco el desplazamiento no es ni para arriba ni para abajo, por lo tanto D igual a 0. La aceleración, perdón, la letra A es igual a la amplitud. La amplitud es 1, por lo tanto acá tenemos un 1. La aceleración es igual a seno de 2t. Entonces con eso ya podemos procesar. A, la partícula inicialmente está en reposo. No sabemos. Ya les dije que la velocidad determina hacia dónde te mueves. Si la velocidad tuya es 0, entonces estás en reposo. Si la velocidad tuya ya no es 0, sino es otra cosa, ya no estás en reposo. Yo tengo aceleración, no tengo velocidad. Por lo tanto, yo no puedo adivinar, yo no puedo ser un adivino y decir que no me estoy moviendo, porque no es así. Así que por falta de información, por falta de data, no puedo indicar que es la A. ¿Ok? La B, la partícula siempre se mueve hacia la derecha. Entonces, el movimiento tiene que ver con ¿qué? Con la velocidad. Ya, es muy repetitivo, pero le estoy repitiendo para que ustedes realmente aprendan, ¿ok? Entonces, voy a sacar la velocidad. La velocidad es la integral de esto. Entonces, ¿cómo integramos? Integramos dB, el diferencial del tiempo, pasamos al otro lado. Ponemos el signo de la integral desde b sub 0 hasta b, tiempo igual a 0 hasta tiempo indefinido. Me da que la velocidad va a ser igual a velocidad inicial. Ya, ¿cuál es la integral de 2t? No sé si sepan integrar, pero bueno. Será igual a menos coseno de 2t sobre 2. Ya, y esto lo evalúo. ¿Ok? Esto lo evalúo en tiempo igual a 0 a tiempo igual a t. Por lo tanto, esto me sale velocidad inicial, ¿ya? Me sale menos coseno de 2t sobre 2, ¿ya? Y tiempo igual a 0. El coseno, cuando es 0, o sea, el ángulo es 0, coseno vale 1. Por lo tanto, me sale más un medio. ¿Ok? Bueno, si no saben todavía integrar esto, no se preocupen que les van a enseñar. Y si no, pues F. ¿Ok? Ahí sí F. Bueno, tengo que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos coseno de 2t sobre 2 y más un medio. Ahora, yo les pregunto, la velocidad siempre aumenta la velocidad. Ya, siempre es positiva la velocidad. Ustedes no saben eso. ¿Por qué no saben eso? Porque no tienen la velocidad inicial. Entonces yo les pregunto algo. Vamos a suponer que la velocidad inicial, que ustedes no saben,
sea igual a 100 metros por segundo. ¿Ok? Por lo tanto, tú vas a tener que la velocidad va a ser igual a 100 menos coseno de 2t sobre 2 más un medio. Entonces, analizando esa función, y si ustedes la grafican, ya les va a dar que nunca es negativa. ¿Por qué? Por este 100. Porque ese 100 me está indicando que yo estoy andando a t igual a 0 a 100 metros por segundo. ¿Ya? Y a medida que el tiempo pase, se va a disminuir más, ¿no? Pero nunca va a llegar a negativo. Pero ¿qué va a pasar si la velocidad inicial es igual a 5? Bueno, no, vamos a poner 0.5, ¿ok? Entonces, ahora cambia la función. Y la función sí puede llegar a valer, ¿cómo se llama? A valer un número negativo. Entonces, ustedes no saben, o sea, yo lo estoy diciendo matemáticamente, justificando, para que ustedes se convenzcan, para que yo les convenza a ustedes, que en realidad no se puede saber, ¿ok? Si la velocidad es negativa o positiva. Entonces, por lo tanto, esto es falso, porque no tenemos la velocidad inicial. Si tuviéramos la velocidad inicial, ahí sí podríamos determinar. C. La partícula siempre tiene aceleración constante. Y no, la aceleración es variable. Es igual a seno de 2t. Por lo tanto, esta no es. D. ¿La partícula tiene velocidad variable en el tiempo? Sí. O sea, ya sabemos que si está expresado con una función sinusoidal es porque está variando con respecto al tiempo. La partícula tiene velocidad media negativa. Entonces no, porque en todo este intervalo, ya, bueno, en realidad, a ver, no sé si alguno de ustedes sepa hacer eso, o sea, yo les voy a decir, pero si tienen alguna idea, me dicen, ¿ok? Porque si es una pregunta que si la saben es porque si han estado estudiando. Bueno, o sea, tampoco así, tampoco voy a ser tan malo, ¿no? Pero bueno, si tienen la respuesta, me dicen, ¿ok? Yo nomás les digo que esto es igual a un área. ¿Ok? Esto es igual al área. Entonces, yo les dije que el área representa algo, ¿verdad? Eso sí iba a preguntar porque eso sí tienen que saberlo. Que el área bajo esta curva, toda esta área, ¿qué me va a representar? Yo les dije acá en apuntes. La variación de la velocidad. Cambio de Exactamente. Ya, entonces, ¿y la velocidad media a qué es igual? a 0. Perdón. A ver, A 0, porque se suman las áreas y queda 0. claro, pero, a ver, sí, se suman las áreas y me quedaría este, ¿verdad? 0, ¿verdad? Ya, entonces, y delta V es igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, yo estoy indicando que la velocidad final tiene que ser la velocidad inicial. Ya, por lo tanto, la velocidad, de alguna forma, no, está como que regresando, ¿ok? Está comenzando una velocidad X y está regresando a la misma velocidad. Entonces sí, se podría decir que esta tampoco está mal. Solo que en realidad la velocidad media es delta X, ¿ok? Entonces, o sea, sobre T, ¿ya? Y ahí sería un poco más complicada sacar cuál en realidad es la velocidad media, ¿ok? Mm, mm, mm. Pero bueno. Sí, pero esa no es la correcta, eso sí estoy seguro. Bueno, vamos a ver otra gráfica. Déjenme ver si borro esto. ¿Ya? Y vamos a tener una gráfica de aceleración versus tiempo. Bueno, ya les dije, ¿no? Que el área bajo la curva representa el cambio de la velocidad. Por lo tanto, tenemos que es igual a b, ¿ok? No voy a revisar las otras porque ya es algo que ya les dije, ¿no? Es el cambio de velocidad experimentado. Vamos a ver la otra gráfica. ¿Puedes ver un poquito, por favor? Es que te iba a preguntar algo. No, el de ¿puedes explicar de nuevo la A de la 8? Por favor. Ok, o sea, la partícula inicialmente está en reposo, esa. Ajá, era porque, porque nos da la aceleración, no más velocidad. ¿Cierto? ¿Por Pero qué? sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícalo a la clase.
Ah, ¿Ok? no, gracias. No, pero está bien. Es ¿Está bien? porque... No, sí, sí, está bien. Ahí va. Porque tenemos la gráfica aceleración versus tiempo. O sea, Claro. no tenemos velocidad versus tiempo. Entonces, Ujú. no hay manera que nosotros... De ver que la velocidad sea cero, no, no, para no. decir que está en reposo. O sea, no hay manera que nosotros podamos saber si la velocidad en realidad fue cero o no fue cero. Porque no tenemos esa información. ¿Ok? Ya, gracias. Eso. Así que sí, ahí tienes 10. Vamos a ver si sacas 10 en las próximas. Ya, a ver, Amén. bueno. Tenemos la gráfica anexa. Muestra la posición en función del tiempo. ¿Ya? Y tenemos dos partículas. Por lo tanto, tenemos dos gráficas. O dos funciones, como lo quieran llamar. Entonces, es verdad que las partículas nunca van a coincidir. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar si esa es verdadera. Si se dan cuenta, yo estoy teniendo un punto de intersección. Entonces, ese punto de intersección me indica que efectivamente van a coincidir. O sea, que en tiempo igual a 1, ambas partículas van a tener la misma posición. Es como decir, tengo una partícula acá y tengo otra acá, entonces que después de un segundo, las mismas se encuentran en una misma posición. Por lo tanto, esta es verdadera. Ya, y vamos a revisar las otras, por si acaso. B, la posición de la partícula 1 siempre aumenta en el tiempo. No, ¿por qué? Porque la velocidad es negativa, porque la pendiente es negativa. Acuérdense, la pendiente es igual a la velocidad en ese gráfico. Así que esa no va. C, la posición de la partícula 2 siempre aumenta en el tiempo. Eso me quiere decir, ¿la velocidad es positiva, sí o no? Entonces no, porque la velocidad es una pendiente igual a cero. Entonces la velocidad es Una cero. pregunta. Sí, dime, Acerca dime. de la primera, pusiste que sí contaba, pero que no coinciden ahí en el gráfico. ¿Cómo? Perdón, ¿verdad? Gracias. Ah, Eso es otra me cosa, confundí. me olvidé decirlo. Que cuando me corrigen, mucho mejor. De verdad, o sea, gracias. Sí, este nunca, en realidad, lo había visto como que sí me dice que sí, pero es verdad. Esa está mal. Sí coincide, efectivamente. D, las partículas se encuentran, sí, entonces esta sería la respuesta, ¿no? La partícula 1 tiene aceleración negativa y no. ¿Por qué? Porque yo les dije que cuando x versus tiempo tiene una función cuadrática, o sea, ax al cuadrado más bx más c, esto me indica así de cajón, o sea, de ley, que la aceleración es constante, ¿verdad? Entonces, si yo tengo x dependiente del tiempo, como x más 1 o alguna función lineal, esto me quiere decir que la aceleración va a ser cero, ¿ok? Esto es por derivar, ¿ok? Por derivar dos veces. Entonces, efectivamente, esta tampoco es. Ya, creo que Patricio me corrigió, así que gracias, Mike. Vamos a ver la 6. La gráfica anexa muestra la velocidad en función del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, es la misma gráfica, pero ahora es velocidad versus tiempo. Entonces, es verdad que las partículas nunca van a coincidir en la misma posición. Entonces, a ver, eso no lo sabemos, ¿ok? Les voy a decir por qué. Primero, porque nosotros no tenemos x versus tiempo. Entonces, yo les pregunto, ¿tenemos el x sub 0 de la partícula 1? No, ¿verdad? No tenemos. Vamos a ponerle una x así. Uy, se fue, perdón. No tenemos. ¿Tenemos la posición de la partícula 2 inicial? Tampoco. Entonces, como no tenemos esa información, ya no podemos decidir si en realidad se van a chocar en algún punto. ¿Por qué? Porque yo les doy simplemente un contraejemplo. Con un contraejemplo ya destruyes todo. Si la partícula inicial comienza en menos 100 o menos 1000 o menos 10.000 o lo que sea, y la partícula inicial 2 comienza en más 100.000, que déjame ver si hay 100.000. Entonces, yo les pregunto, luego de 3 segundos, ¿van a coincidir? No, porque la velocidad es
a ver, las velocidades son chiquitas. Es 4 metros por segundo y luego va a menos 2 metros por segundo. Entonces nunca van a coincidir. Por lo tanto, con un contraejemplo, ya les digo que no. Perdón. Aquí sería verdadero, ¿no? Ajá, aquí sería verdadero. Bueno, en realidad no sería verdadero, sino sería no sabemos. Entonces estamos entre, vamos a poner un tal vez, ¿ok? Porque si la posición fuera otra, quizás sí coinciden. Entonces este nunca es como de, o sea, nunca digas nunca, ¿no? Puede ser que sí. Así que vamos a dejarla como stand-by. B, la posición de la partícula 1 siempre disminuye con el tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos cuando la posición disminuye siempre? Cuando la velocidad siempre es negativa, porque la velocidad me indica hacia dónde te mueves. Si te mueves hacia la izquierda, siempre tu posición va a disminuir. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. La velocidad 1 comienza con 4, o sea, comienza positivo y termina en negativo. Entonces, ¿cuál es mi análisis? ¿Qué es lo que yo tengo que estar pensando en la cabeza? Que la partícula 1 inicialmente a la derecha se mueve y luego se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Y luego se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, esto no es correcto. C. La posición de la partícula 1 siempre aumenta en el tiempo. Entonces, bueno, eso también podemos descartar por el mismo hecho. Que primero se mueve positivo, o sea, en dirección positiva, y luego se mueve en dirección negativa. D. Las partículas se encuentran en un cierto instante, no sabemos. Y la aceleración 1 tiene aceleración negativa. Entonces sí. ¿Por qué? Porque la pendiente de este gráfico me representa la aceleración. Entonces, si la pendiente del gráfico es la aceleración y esta pendiente es constante y siempre es negativa, por lo tanto puedo afirmar que la aceleración es negativa. ¿Ok? Si se dan cuenta que si yo no hubiera leído los 5, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta es, y la hubiera tenido mal. ¿Ok? O si yo hubiera leído hasta la D, hubiera marcado, hubiera tenido mal. Por lo tanto, estas no son y esta no. O sea, la A y la D no son. ¿Ok? Bueno, igual cualquier pregunta me dicen, me interrumpen o mandan en el chat. Ya, la 8. Ya saben que vamos a hacer hasta ahí nomás. Ah, sí, mira. La 8 es la última. ¿Por qué? Porque quiero enseñarles estos ejercicios que estos toman en las lecciones o toman en los exámenes. Así que bueno, para que ustedes puedan tener más herramientas, ¿no? Pero vamos a terminar con esta. Bueno, tenemos una gráfica de aceleración con función del tiempo. Dos partículas, ¿ok? Dos partículas. Tenemos partícula 1 y tenemos partícula 2. Entonces, es posible afirmar que la posición de la partícula 1 siempre va a aumentar en el tiempo. Entonces, a ver, nosotros no podemos asegurar eso, porque nosotros no tenemos la información suficiente, ¿ok? ¿Ok? Porque tenemos aceleración y no tenemos velocidad. Con la velocidad tú sabes dónde se mueve algo, pero con la aceleración no. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarla stand-by, ¿ok? B. La posición de la partícula 2 siempre aumenta en el tiempo. Ya, entonces, ustedes se preguntan, la aceleración siempre es positiva. Si se dan cuenta, siempre va a ser 2. Siempre va a ser 2. Es una horizontal. Sin embargo, yo no tengo la velocidad inicial. Yo no tengo cuánta es la velocidad inicial. Entonces, yo les pongo un contraejemplo. Si la velocidad inicial es igual a menos 10.000 metros por segundo, ¿ok? Y la aceleración es positiva, ¿ustedes creen que en 2 segundos la velocidad va a pasar de negativo a positivo? No. Entonces, además, la aceleración es muy chiquita. Entonces, con ese contraejemplo, podemos decir que esta no es. La C, la velocidad de la partícula 1 siempre va a aumentar en el tiempo. Ya, entonces, vamos a ver esto. Bueno, es que también ocurre lo mismo. La velocidad de la partícula 1 siempre aumenta en el tiempo. Esto es variable. Entonces vamos a tener una velocidad variable. ¿Ok? Entonces, en realidad no va a ser así.
Porque esto es un seno, una función seno, ¿ya? Y en realidad, si tú integras una función seno, te da una función coseno, ¿ya? Entonces el coseno es variable. Así que esa no. No, esta no es. D. La velocidad de la partícula 2 siempre aumenta en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a dar stand-by esa porque quiero que me respondan. ¿Ok? Quiero que cualquiera me responda y me diga por qué. ¿Por qué dice que no o por qué dice que sí? Entonces vamos a ver la E. Las posiciones de ambas partículas coinciden en 4 instantes y no. Lo que coincide es simplemente la aceleración. O sea, la aceleración coincide en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. ¿Ok? Pero la posición no lo sabemos. Así como la velocidad. No sabemos la velocidad inicial, no sabemos la velocidad final. Perdón, en la posición inicial. Por lo tanto, esta no es. ¿Ok? Entonces nos quedamos en A y en D. ¿Ok? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna justificación, si la D es verdadera o si es falsa. A ver, porque tiene aceleración, D porque tiene aceleración positiva constante. ¿Ok? ¿Ya? Sí, bueno, sí es la D. Y sí, lo dijiste preciso. La velocidad, cuando aumenta la velocidad es porque la aceleración es positiva. ¿Ok? Punto. Eso es como, ya está. Esa es la teoría. ¿Y por qué? Porque si tú tienes una recta, y otra vez le estoy indicando lo mismo, mire. Si tú tienes una velocidad, lo que sea, vamos a decir que tienes velocidad inicial negativa. Y si tienes aceleración positiva, quiere decir que la velocidad se va a acercar ¿a dónde? Hacia el cero. Y luego hacia la derecha. Pero ¿qué va a pasar si tienes la velocidad positiva? Va a ir hacia la derecha. ¿Entienden? Entonces, la aceleración va a determinar lo que sería el cambio de la velocidad. ¿Ok? Así que efectivamente es la D. ¿Ya? Fui un poco rápido, ya, así que ojalá que me haya entendido. ¿Por qué? Porque yo hago un break de 5 o 4 minutos. De hecho, aquí les puse Bob Esponja tomando un break. ¿Ok? Entonces vamos a tomar un break hasta las 12:30, ¿ok? Así que nada, voy a apagar el micrófono. Ah, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien? Antes de hacer el break. Ok, entonces bueno, si no hay preguntas, regresamos a las 4, perdón, en 4 minutos, y les voy a dar lo que sería la parte de movimiento curvilíneo, y le voy a dar la parte de cuando la velocidad depende de la posición, ¿ya? Y qué podemos nosotros obtener a partir de eso, y cuando la aceleración depende de la velocidad, qué podemos obtener cuando tenemos eso. Cuando la aceleración depende de la posición, ¿qué podemos obtener cuando tenemos eso? ¿Ok? Eso es lo que voy a dar. Ya, y nos puede dar relativo. Eso lo voy a dar mañana, Melanie. Movimiento relativo los dar. De hecho, o sea, para que vean que no estoy mintiendo. No sé si se ve. Ya, ahí más o menos hice un esquema. Y justo lo que me dice Melanie, ya, no sé si se ve, pero yo le indiqué el viernes. O sea, porque no voy a alcanzar a dar a todo. Así que me perdonas, Melanie, pero mañana voy a dar eso. ¿Ok? Así que bueno. Igual, preguntas me pueden hacerlo en WhatsApp. Me pueden responder en WhatsApp. Ahí está mi número. Me pueden enviar un correo. eh, hasta en Teams, lo que sea. Así que bueno, regreso en 4 minutos. Ya, un break.
Listo. Ya, listo. Vamos a, a retomar la clase. Ya vieron memes en... Me imagino que... A ver, déjame ver. No puede ser. A ver, les voy a dar teoría. Ya, a ver, una cosa que los ayudantes no estamos como en la obligación de dar teoría así como tal, pero a mí me gusta dar teoría, ¿ok? ¿Por qué me gusta dar teoría? Porque siento que si en realidad no tienen buena base de teoría, no van a hacer los ejercicios bien. Así que nada, si tienen alguna pregunta de teoría, me dicen nomás. Pasó rapidísimo, dice. Sí. No, no alcanzaste a hacer tu TikTok. No, perdón, perdón. Bueno, vamos a indicar lo que sería derivadas. Ya, a ver. A ver, ¿cómo decirle? ¿Cómo decirlo? Muchas personas se confunden que porque tú derivas, la posición te da la velocidad. Y cuando tú derivas, la velocidad te da la aceleración. Ya. Y esto es cierto, pero hasta cierto punto. Porque bastantes personas se confunden con esto. Que no entienden que en realidad estás derivando con respecto a una variable de tiempo. Ya, entonces a veces derivan por derivar y ni siquiera se fijan en qué variable está trabajando, ¿verdad? Porque nosotros aprendimos que las funciones pueden depender de varias cosas, ¿no? Puede depender de la posición, puede depender del tiempo, puede depender de otra variable cualquiera. Entonces, ahí es cuando surgen las confusiones y no derivan bien. O sea, derivan bien, pero en realidad no están haciendo bien el ejercicio. ¿Y por qué? Entonces yo les voy a dar por casos. Ya, les voy a tratar de dar comido para que ustedes lo puedan digerir y simplemente cuando vean un caso, ya abran su cuaderno y digan, bueno, sabes que este es el caso 1, este es el caso 2, o yo puedo hacer esto, entonces eso. A ver, la posición casi siempre depende del tiempo. Entonces, cuando te dan posición, puedes derivar tranquilamente y efectivamente vas a obtener la velocidad y vas a obtener, luego de derivar la velocidad, la aceleración. ¿Ok? Entonces, no hay cómo confundirte cuando tienes la posición. Pero cuando tienes la velocidad, ya, la velocidad puede depender, vamos a poner acá, la velocidad puede depender de el tiempo, puede ser una función dependiente del tiempo o puede ser una función dependiente de la posición. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes en función del tiempo, ahí es súper sencillo. ¿Por qué? Porque si te piden la aceleración, ¿tú qué haces? Derivas. Y si te piden la posición, ¿tú qué haces? Integras. ¿Ok? Y ya está. Pero, ¿qué va a pasar cuando la velocidad depende de x? Y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué va a pasar si tienes x al cuadrado más 1? ¿Ya? Y yo te pregunto, hállame la aceleración. Entonces tú dices, bueno, voy a derivar porque eso me enseñaron, ¿no? Y yo digo que la aceleración es igual a 2x. Y entonces, bueno, viene el profesor y te pone, está mal. Bueno, en realidad no te pone así, sino te pone un 0, ¿verdad? Así que, ¿cómo vamos a trabajar esto? Entonces, cuando tú tienes la velocidad dependiendo de la posición, puedes sacar dos cosas. Puedes sacar dos cosas, entonces vamos a poner acá. Tú puedes sacar, a ver, déjame, tú puedes sacar la posición en el tiempo y puedes sacar la aceleración dependiente de la posición. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes que la velocidad depende de la posición, puedes sacar dos cosas. Ya, puedes sacar la función de la posición dependiente del tiempo y puedes sacar la aceleración dependiente de la posición. Y entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Primero recordando que la velocidad siempre, esto
siempre va a ser dx sobre dt. Esto es una dimensión, por si acaso. Un solo eje. Un solo eje. ¿Okay? Solo estamos hablando de un solo eje, por eso es que estoy poniendo x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo averiguamos esto? Y vamos a hacer esto. Sabemos que esto es la velocidad y la velocidad de ley, que es esto. Esto yo lo sé de memoria. Entonces, regla, los diferenciales se tienen que colocar en las dos partes de la igualdad. Tienes que tener un diferencial en una parte y en la otra el otro diferencial. Entonces simplemente agrupamos las variables que dependen de la posición con su diferencial. Y este de t vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo hacemos? Simplemente despejamos y nos queda algo tal que así. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que tienen diferenciales de posición y diferenciales del tiempo. Y simplemente para averiguar cuánto vale x dependiendo del tiempo, integran. Y esto les va a salir, bueno, en este ejemplo, creo que este era arcotangente, creo. O sea, la integral de esto creo que era arcotangente. Pero no les voy a mentir, ahorita no me acuerdo. Ya, pero les va a quedar efectivamente x dependiendo del tiempo. ¿Ok? Y aquí les va a quedar t final menos t sub 0. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, ustedes averiguaron x dependiendo del tiempo. Ahora se preguntan, ¿cómo yo hallo la aceleración dependiendo de la posición? Solo teniendo esto. Solo teniendo este ejemplo, por decir así. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. La aceleración es igual a dv sobre dt. Ya, esto es siempre va a pasar eso. Entonces, yo multiplico por cualquier cosa y divido por esa cosa y me da un equilibrio. O sea, no estoy alterando nada. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar por este de x y dividir para este de x. Exacto. Lo que hice, creo que Ricardo dijo que multiplicamos y dividimos. Exactamente. Entonces agrupamos que este diferencial de x sobre el diferencial de tiempo me va a dar la velocidad. Acuérdense que dx sobre dt es igual a la velocidad, siempre. Y me queda dv sobre dx. Ahora, si se dan cuenta, en este ejemplo, la velocidad es x al cuadrado más 1. Por lo tanto, ponemos x al cuadrado más 1. Y me están pidiendo deriva esa velocidad, pero con respecto a ¿qué? A la posición. Y la derivada con respecto a la posición, o sea, f', ¿cuánto va a valer? Va a valer 2x. Entonces, por lo tanto, me va a quedar la aceleración dependiendo de la posición. ¿Ok? Ya, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno, no hay preguntas. Ya, entonces, esas son las dos cosas que puedes hallar teniendo la velocidad dependiente de la posición. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tienes la aceleración dependiente de la posición? Ya vamos a ver qué podemos sacar en ese caso. Cuando la aceleración depende del tiempo, no hay problema. Tú puedes integrar y te va a dar ¿qué cosa? Te va a dar la velocidad dependiendo del tiempo. Y tú integras eso y te da la posición. Entonces, es lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Sin embargo, si la aceleración depende de la posición, no puedes hacer ese chiste. Si no, tienes que, de alguna forma, sacar otras cosas. Entonces, tú puedes obtener acá la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Y creo que algo más. En realidad, no, solamente eso. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Vamos a suponer, vamos a poner de ejemplo, que f de x, o sea, la aceleración en función de la posición, es igual a x al cubo. Entonces vamos a poner que dv sobre dt es igual a x al cubo. ¿Ya? Y hay algo mal. ¿Por qué? Porque tenemos un diferencial
de velocidad, tenemos un diferencial del tiempo y tenemos posición. Si se dan cuenta que tenemos velocidad, tiempo y posición. Entonces, en una igualación, en una igualdad, solamente te tiene que quedar dos variables para poder trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente multiplicamos el diferencial. Déjenme ver si, ¿qué me dice acá? A ver, dame de X. Ajá, sí, bueno, como dice la señorita acá, que es dB sobre dt y multiplicamos por dx y dividimos por dx. Entonces, sabemos que esto es igual a la velocidad. Entonces, la velocidad dB sobre dx es igual a x al cubo. ¿Ya? Y nada más. Dejamos la velocidad a un lado y dejamos la posición al otro lado. Integramos y nos debe dar la velocidad en función del tiempo. Entonces, integramos y nos debe dar, aquí en realidad, si lo vamos a hacer, nos daría b al cuadrado sobre 2 y aquí nos daría x a la cuarta sobre 4. ¿Ok? Y vamos ¿cómo decir? A poner los límites de integración que no hemos puesto, velocidad sub 0, velocidad final, x sub 0 y x final. Y me queda que es igual a velocidad v sobre 2 menos velocidad inicial sobre 2 igual a x a la cuarta sobre 4 menos x inicial a la cuarta sobre 4. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es todo, la verdad, con aceleración respecto a la posición. Si la aceleración te da con respecto a la velocidad, puedes sacar dos cosas. Puedes sacar la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Y también puedes sacar la velocidad en función de x. ¿Ok? Puedes sacar dos cosas. ¿Cómo vamos a sacar la velocidad en función del tiempo? Simplemente sabemos que la aceleración va a ser igual de ley a dv sobre dt. Y supongamos, vamos a poner otro ejemplo, que la aceleración en términos de la velocidad sea igual a b al cuadrado menos 1. Por lo tanto, yo igualo b al cuadrado menos 1 y se dan cuenta que aquí tengo dos variables y tengo dos diferenciales. Bueno, en realidad solamente tengo una variable y un diferencial. Entonces, el diferencial tiene que estar con las variables. Por lo tanto, este b al cuadrado menos 1 pasa al otro lado. db sobre b al cuadrado menos 1 es igual a dt. Integro. Velocidad inicial, velocidad final, t inicial y t final. Y me queda t final menos t inicial. A ver, la integral de esto habría que hacer fracciones parciales, ya, integrar eso. Así que la verdad es que no me acuerdo mucho de integrar. Pero ustedes no le toman eso, ¿ok? O sea, ustedes les toman polinómicas, no les van a tomar integrar algo difícil. Yo les estoy poniendo de ejemplo nomás. Entonces, me va a quedar algo, alguna ecuación dependiendo de la velocidad. Ya, ahora, si queremos hallar la velocidad dependiendo del tiempo, ahí tenemos que hacer el truquillo, que ya lo sabemos hacer, ¿no? Que la aceleración es dv sobre dt, pero yo puedo hacer esta multiplicación, ya, y al final me va a quedar esto. ¿Ok? El diferencial de la velocidad sobre el diferencial de posición versus la velocidad. Perdón, por la velocidad. Y seguimos el ejemplo. Tengo un término que está dependiendo netamente de la velocidad, entonces lo paso al otro lado. Y me va a quedar el diferencial de velocidad, el diferencial de x, y me va a quedar este término. Y yo integro. Y así es como hallamos la velocidad dependiendo de la posición. ¿Ok? Y nada más. Esos son los 5 casos. No hay más casos. Así que vamos a hacer ejercicios para reforzar. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios para reforzar lo que les di ahora.
Ya, ahora, acá tenemos un ejercicio. Lo primero es lata, o sea, lo primero no sirve. Bueno, o sea, en realidad sí sirve para que te puedas imaginar un poco el enunciado. Pero me dice que tenemos un piloto de Fórmula 1, ya, X, que viaja por una pista de carreras con una velocidad inicial de v sub 0. ¿Ok? Entonces, tenemos que la velocidad inicial es v sub 0. V sub 0, aquí te da, que es 60 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, para poder ingresar a los pits, ni siquiera yo sé que son pits, pero bueno. Me imagino que son los que cambian las llantas al momento de estar en la carrera, creo. Debe reducir su velocidad hasta un V final en una distancia D. O sea que va a reducir de V sub 0 a VF a una distancia igual a D. Ahora déjame ver qué me dice acá. No te viste Cars, bro. ¿Verdad, loco? Chuta, pero a los tiempos que he visto. ¿Sabes qué? No vi, creo que Cars 4 no me vi. Esa me faltó. O no sé si hay Cars 4, capaz estoy hablando de estupidez. Pero me vi Cars 3 nomás. Bueno. Si la desaceleración que proporciona el piloto está escrita, bla, bla, bla. Al final nos importa esto, que la aceleración es igual a menos k, la velocidad al cubo. Entonces me dice, calcular la constante de proporcionalidad k. Ya, eso vamos a hacer primero. A ver, yo tengo qué caso. Yo tengo el caso de que la aceleración depende de la velocidad. ¿Ok? Ese caso yo tengo. Por lo tanto, ya, yo voy a tener esto. Ahora, yo sé que esto es de d sobre dt, ¿verdad? Eso yo lo sé de antemano. Ya. Ahora, ¿qué yo puedo hacer acá? Mi incógnita es esto. Entonces, si mi incógnita es la k, de alguna manera, cuando yo integre, me tiene que quedar los límites de integración ya definidos. O sea, lo que quiero decir es que cuando nosotros integremos, debemos conocer cuánto vale este límite de integración, cuánto vale este y cuánto vale b sub 2. Si nosotros no conocemos eso, vamos a tener otra incógnita más y no vamos a poder despejar. Por lo tanto, yo veo mis datos iniciales y yo veo, mira, loco, yo tengo velocidad inicial, yo sé cuánto vale. Vale 60 metros por segundo. Yo tengo la velocidad final, que vale 10 metros por segundo. Entonces, de alguna forma, yo conozco las velocidades. Así que yo sé que voy a tener por lo menos dos límites de integración conocidos, ¿no? Que son de las velocidades. Por lo tanto, ya razonando de esa manera, yo sé que me va a quedar de ley un diferencial de velocidad. ¿Ok? Entonces, más o menos vayan relacionando con eso. Ahora, ¿qué más tengo? Que la distancia es igual a 200 metros. Ya, entonces lo que podemos hacer acá, ya, vamos a decir que la distancia es igual a 200 metros. Podemos decir que la distancia inicial era igual a 0. Eso lo podemos decir, ¿ok? Ya, pero igual vamos a continuar desarrollando por si acaso, porque creo que va a pasar algo, ¿ok? Creo que va a pasar algo y voy a justificar de mejor manera. Así que multiplicamos por dx y por dx, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos posición, o sea, sabemos la posición. Entonces me interesa tener el diferencial de posición, me interesa. Entonces, dx sobre dt es igual a b. Y db sobre dx, ya, y esto es igual a menos k por b al cubo. Menos k por b al cubo. Déjame ver si doy acá, más o menos. Ya, este término de velocidad lo paso al otro lado. Bueno, en realidad no, sino sería que el b al cubo lo paso al otro lado. Ya, el dx lo paso al otro lado. Ya, esto se simplifica y me queda igual a
1 sobre b al cuadrado de b es igual a menos k por dx. Ya, eso me va a quedar. Ahora, si yo integro acá y yo integro acá, ya a la final me va a quedar los límites de integración, b inicial, b final, siempre se relacionan entre sí. Es decir, si yo indico la velocidad inicial, tengo que indicar posición inicial. Ya, y si yo indico velocidad final, tengo que indicar velocidad final. Perdón, posición final. Ya, entonces, bueno, continuando desarrollando esto, la integral de esto es igual a b menos 1 por menos. Evaluamos de b sub 0 hasta b final, y esto me va a quedar el otro lado, menos k por x final menos x inicial. Y esto es igual al desplazamiento que tuvo el carro. Ya, evaluamos. B final, ¿cuánto valía? B final valía, creo que 10 metros por segundo. Y B inicial, ¿cuánto valía? Valía 60 metros por segundo. Ya, y esto me va a salir que es igual a menos K por el desplazamiento. Entonces yo voy acá y veo que el desplazamiento que tuvo fue de 200 metros. Ya, por lo tanto, me va a quedar que es igual a menos 200 metros. Menos 200 metros K. Y la sumatoria de esto me va a dar 5,60 y algo, ¿no? Sí. Ah, no, menos 5. Menos 5,60. Ajá. Elimina al menos, se elimina. 5 sobre 60 es igual a 1 sobre 12, si no estoy mal. Ya. Y este 200 pasa al otro lado. Entonces me quedaría igual a 24.000, creo. No, 2.400. 1 sobre 2.400. Me da risa que un compañero suyo me dice que no hay Cars 4. Bueno, que quedó la grabación, quedó la humillación. Bueno, vamos a ver. B. ¿Cuánto tiempo transcurre durante ese proceso? Sabemos que K va a valer 1 sobre 2.400. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuánto vale A, ¿verdad? A va a valer 1 sobre 2.400 menos y la velocidad al cubo. Ya sabemos cuánto vale en realidad la aceleración. Vamos a ver en cuánto tiempo pasa hasta que llegue desde una velocidad 60 metros por segundo hasta la velocidad de 10 metros por segundo. Ya, ¿cómo hacemos eso? A ver, yo les dije que si tú tienes esto, tú puedes pasar, ya, tú puedes pasar a, creo que le dije a la velocidad en función del tiempo. Creo. Déjame ver. Yo les dije eso. Por lo tanto, vamos a hacer el artificio que les dije, ¿no? A ver, tenemos que la aceleración va a valer menos 1 sobre 2.400 b al cubo. Queremos saber en cuánto tiempo le costó, o sea, el tiempo, ¿sí? Que le costó a la Fórmula 1, al carrito, para llegar desde 60 metros por segundo hacia 10 metros por segundo, en una distancia de 200 metros. Entonces, vamos a continuar desarrollando. Sabemos que esto es igual a dB sobre dt. Aquí no tenemos que hacer ningún artificio porque de una vez tenemos el tiempo y tenemos la velocidad. Por lo tanto, vamos a pasar al otro lado. Este 2400 pasa como numerador y el dt pasa como numerador, pero al otro lado. Integramos desde un tiempo inicial igual a 0 y un tiempo final. Y simplemente la integral de esto va a valer menos b a la menos 2. Ya con el menos afuera, con este menos, se me va a cancelar. Y el 2400 va a estar acompañando, ¿no? Ahora, ¿desde dónde? Desde la velocidad inicial
desde la velocidad inicial, que era igual a 60, hasta la velocidad final, que es igual a ¿cuánto? A 10 metros por segundo. Ya, desde 60 hasta 10 metros por segundo. Y el tiempo me va a quedar simplemente t. Ya, averiguamos cuánto nos sale eso. 2400 multiplicado por sería 1 sobre 100 menos 1 sobre 3600, si no estoy mal. Y esto me va a salir, a ver, déjame ver, 2400, me sale 36 arriba, ya, menos 1, ya, y a la final, déjame ver una calculadora, ya, me va a salir 2400 por, en el numerador me queda 35 y en el denominador 3600. Me queda 23.33. Es decir, que el tiempo que le tardó en hacer todo ese recorrido de 200 metros es igual a 23.33 segundos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Y por último, nos preguntan la distancia que recorrió cuando la velocidad es la mitad de la velocidad inicial. Ya, la distancia que recorrió. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ver más o menos en esta parte. En esta parte tenemos que la velocidad está en... Ah, no. Sí, ahí mejor. Ya, lo que vamos a hacer es sacar cuánto vale la velocidad. Déjame ver qué me respondió acá. ¿Dónde subirá la clase grabada? La clase la subo a YouTube. Entonces, déjame pasarte la lista de reproducción. Ya, ok. Ahí está. Los que recién ingresan, por favor, pongan paralelo, para yo saber. Ya, los que recién ingresan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos cuál es la distancia, ya, para que de la velocidad inicial de 60 metros por segundo pase a una velocidad de 30 metros por segundo? ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber eso? Ya, a ver. Nosotros teníamos que dB sobre dt era igual a menos k, bueno, ya sabemos cuánto vale k, b al cubo. Entonces, dB vamos a tener que va a ser algo tal que así, ¿no? Ya, ahora, ya vamos a ver por qué estoy haciendo esto. Integramos, pero vamos a integrar desde b sub 0, de 60 hasta un b cualquiera. Desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo cualquiera. O sea, un tiempo x. Me va a quedar que es igual a menos, bueno, con este menos se va a ir 1 sobre 2 b al cuadrado, 60 hasta b, y me va a quedar que es menos k por t. Ya, resolviendo esto, me queda que es 1 sobre b al cuadrado menos 1 sobre 3600, y esto es igual a menos k por t. Ya, si yo quiero despejar esta velocidad, me va a quedar que la velocidad al cuadrado va a ser igual a ver, déjame ver, a 1 sobre 3600 más, este menos ya lo eliminé, más k por t, todo eso a la menos 1. Ya, y pues para encontrar la velocidad en función del tiempo, tenemos que sacar la raíz, ¿no? Entonces al final nos queda algo tal que así. Bueno, nos queda algo súper feo. Déjame ver si hay una manera más fácil de hacerlo. A ver, queremos saber cuál va a ser la velocidad, perdón, cuál va a ser la distancia que le toma desde 60 hasta 30 metros por segundo. ¿Ya? Podemos averiguar cuánto es el tiempo que le tardó eso. ¿Ya? Porque es que si no, o sea, lo que estaba planteando hacer, no sé si me están siguiendo,
que sacar la velocidad en términos de posición, perdón, el tiempo, ¿ya? Y luego integramos esto y nos sale x en términos del tiempo, ¿ya? Y ahí averiguamos lo que quiere saber. Pero me sale algo que va a ser difícil poder integrar, ¿ya? Así que déjenme pensar un poquito. Si es que no se me ocurre algo, lo voy a dejar, o sea, el ejercicio está ahí, y les voy a pasar en la próxima clase, o sea, mañana, la resolución como tal. Sí, porque es que esa integral, por lo menos ustedes no la van a poder hacer. Y yo tampoco me acuerdo. Así que, déjenme ver algo. A ver, cuando la velocidad sea la mitad de la inicial, ¿ya? No, tenemos que hacer por ahí. ¿Ok? Entonces vamos a dar hasta ahí este ejercicio, ¿ya? Y el día de mañana, los que vayan a ingresar el día de mañana, voy a tener la respuesta del enunciado, de ese literal. Porque de verdad que si lo hago ahorita, primero es que voy a estar medio complicado con ese integral, así que lo voy a poner con C. Y tampoco les quiero mentir, tampoco les voy a decir, no, es que esto es así. Así que mejor lo vamos a dejar para mañana. Ya, vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Voy a borrar todo esto para tener espacio libre. De hecho, ya es la 1 y 2. En media hora se termina la clase. De hecho, hemos estado más. Me acompañaron como 8 personas a 15 minutos antes. Y la verdad es que iba a desayunar. Por eso no he desayunado. Estoy que me muero. Así que bueno, hasta la última vamos a hacer. Ni modo. Por eso es que ahora he disminuido un poco la intensidad en el momento de hablar, porque no pude desayunar. Tengo clases a las 9 y me levanté a las 8:40. Ya no sé si les pasa a menudo a ustedes, que tienen clase y se levantan 15 minutos antes. Y terminé la clase y vine a Zoom. Entonces ya, pues me quedé acá. Bueno, de hecho, ya para que... Aquí tengo mi desayuno. Para que vean lo que hace un ayudante por ustedes. A ver, tenemos la aceleración de una partícula, se define por menos k sobre x. Entonces, la aceleración es menos k sobre x. Y me dice que se ha determinado experimentalmente que cuando la velocidad es 15 metros por segundo, la posición es igual a 0.6 metros. O sea que cuando tenemos 15 metros por segundo, ya como velocidad vamos a tener una correlación de la posición. Y la posición va a valer 0.6. Ahora, cuando tengamos que la velocidad vale 9 metros por segundo, la posición me dice que va a valer 1.2 metros. Si se dan cuenta, me está diciendo los límites de integración. O sea, yo ni siquiera he leído qué me pide, pero yo sé que esto me sirve para poner los límites de integración. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a leer qué nos pide. A, el valor de K. Vamos a hallar el valor de K. A ver, tenemos que la aceleración, sabemos que es igual al diferencial de velocidad con respecto al tiempo, es igual a menos K sobre X. Ya, queremos hacer esto. Por lo tanto, nos debería quedar los límites de integración conocidos. ¿Ya? Y verán acá. Ya tenemos esos límites de integración. Tenemos la velocidad y tenemos posición. Por lo tanto, debo de alguna forma llegar a diferencial de posición y diferencial de velocidad. O sea que este diferencial de tiempo lo tengo que sacar, como sea. ¿Cómo lo voy a sacar? Simplemente multiplicando por dx y dividiendo por dx. Es decir, dv sobre dt por dx sobre dx. Y esto me va a dar menos k sobre x. Yo puedo agrupar que dx sobre dt es igual a la velocidad. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. La velocidad por dv sobre dx es igual a menos k sobre x. Efectivamente me quedó dos diferenciales. Me quedó el diferencial de velocidad y me quedó el diferencial de posición.
Por lo tanto, voy de alguna forma a separarlos, ¿no? Entonces, me va a quedar que la velocidad va a quedar con su diferencial y la posición va a quedar con su diferencial. Yo integro. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde lo que tengo en la mano hasta también lo que tengo, ¿no? Disponible. Yo tengo que en 15 metros por segundo, voy a tener una correlación con la posición de 0.6 metros por segundo. 0.6 metros. Y 9 metros por segundo va a estar de alguna forma relacionado con 1.2 metros. Entonces, me va a quedar que b al cuadrado sobre 2, evalúo desde 15 hasta 9, es igual a menos k. Ahora, la integral de esto es igual al logaritmo natural de x. Ya, eso ya les digo, por si acaso no lo hayan sabido, ¿no? Entonces, logaritmo natural de x, evaluado desde 0.6 hasta 1.2. Evalúo, me va a quedar 81 sobre 2 menos 15 por 15 es 225 sobre 2 es igual a menos k. Este logaritmo me va a quedar logaritmo natural de 1.2 ya sobre 0.6. Entonces, lo que en realidad me dice el logaritmo natural de ¿cuánto? De 2. No sé cuánto es el logaritmo natural de 2, pero lo voy a pasar al otro lado. Nada más. 2 veces logaritmo natural de 2. Y esto restamos. Este menos lo va a pasar a multiplicar al otro lado. Menos y más. Por lo tanto, déjame averiguar cuánto va a salir. 225 menos 81 dividido para 2 por el logaritmo natural de 2. Y esto me sale 103.87. 103.87 es que vale el K. Ya con eso tenemos 15 puntos de la lección. Vamos a conseguir los otros 15 puntos averiguando la rapidez de la partícula cuando x igual a 1.5 metros. Ya, ¿cómo hallo la rapidez? A ver, como estamos hablando de una dimensión, porque simplemente estamos hablando de un eje, al momento de hallar la velocidad, simplemente le sacamos el valor absoluto, nada más. Por lo tanto, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer más abajo. Si tenemos que la aceleración, que es igual a dv sobre dt, ya, y vamos a multiplicar de una vez los diferenciales para no estar repitiendo lo mismo y lo mismo. Y tenemos que es menos k sobre x. Ya. Por lo tanto, lo que puedo hacer es agrupar otra vez. Me va a quedar lo mismo que teníamos. Ya. Sacamos la integral acá. Integral acá. Desde una velocidad inicial, creo que la inicial no sé cuánto valía. Vamos a poner que inicialmente estaba con una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, 15 metros por segundo, vamos a ponerlo como inicial. La posición tiene que valer lo que me dice el enunciado, que era 0.6. Ahora me dice que en 1.5, ¿cuánto va a ser la rapidez? Por lo tanto, el límite de integración superior es 1.5. Y yo tengo que tener una relación directa con la velocidad. Entonces, vamos a tener que velocidad al cuadrado sobre 2 tiene que ser igual, menos 15 al cuadrado sobre 2 tiene que ser igual a menos k logaritmo natural de 1.5 sobre 0.6. Si se preguntan por qué estoy dividiendo, es porque la resta de logaritmos naturales se convierte en una división en el argumento del logaritmo natural. ¿Ok? Por eso es que estoy dividiendo. Yo quiero saber cuánto es la velocidad.
en realidad la rapidez. Entonces despejo, ¿no? La velocidad va a ser igual a menos k logaritmo natural de, a ver, 1.5 dividido por 0.6 me va a salir 2.5, ¿ok? 2.5 más 225 sobre 2, este 2 multiplico todo por 2, me va a quedar, vamos a hacerlo más pasos, ¿no? La velocidad es la raíz de 225 menos 2 veces k, logaritmo natural de 2.5, ¿ya? Y esta es la rapidez que me indica el problema, ¿ya? Simplemente lo resolvemos, que me debería dar 225 menos 2 veces 103, que salía k, por logaritmo natural de 2.5. Y esto me sale que la rapidez va a valer 6.02. Si a alguno le sale respuestas distintas, me avisa, ¿ok? A ver, literal C. La posición de la partícula cuando la velocidad es cero. La posición de la partícula cuando la velocidad es cero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente vamos a tomar desde esta etapa, que me va a salir velocidad al cuadrado sobre 2 menos 15 al cuadrado sobre 2 es igual a menos k veces logaritmo natural, ¿ya? Pero acá no le vamos a poner 1.5, sino le vamos a poner x, ¿ok? X sobre 0.6. ¿Ya? Nosotros queremos saber cuánto vale x. Queremos saber cuánto vale x. Queremos saber cuánto vale x, ¿ya? Cuando la velocidad es 0. Por lo tanto, hacemos este término 0. Y nos queda que es 225 sobre 2, este menos con este menos se van, es igual a k veces logaritmo natural de x sobre 0.6. Ya, ¿cómo despejamos eso? Simplemente la k pasamos a dividir. Ya, la k vamos a pasar a dividir. Y este logaritmo, para nosotros, de alguna forma, saber cuánto vale, primero lo vamos a separar en una resta. Ya, luego de separar una resta, vamos a sumar los términos. O sea, este término lo pasamos a sumar. 225 sobre 2 veces k más logaritmo natural de 0.6. Esto es igual al logaritmo natural de x. Queremos saber la posición cuando la velocidad es 0. Por lo tanto, vamos a hacer las propiedades. ¿Okay? Vamos a convertir esto en una exponencial. Entonces, todo eso lo vamos a convertir en una exponencial. Ya, no sé si se dan cuenta que en realidad tienen que saber muchas cosas del pre. Ya, para saber para hacer estas cosas. Y esto me va a quedar x. ¿Ya? No sé cuánto sale. De hecho, vamos a averiguarlo ahora. A ver. Vamos a elevar Euler a la 225 sobre 2 por 100.3, ya, más logaritmo natural de 0.6. Y esto me sale 1.78. Esto me va a salir 1.78 metros. Entonces, en x igual a 1.78 metros, la velocidad vale 0. ¿Ok? Y así es como logramos hacer el literal C. ¿Dónde está? A ver, acá está. Ya, esto fue una lección que lo tomaron hace 2 semestres. Y esto era, creo que la mitad de la nota. Creo. Déjame ver. No, perdón. Eran 2 ejercicios. Este es uno, el otro no me acuerdo cuál era. Ya, y los otros 20 puntos que sobran eran de preguntas conceptuales. Así que en una lección siempre van a encontrar ejercicios y preguntas conceptuales. Ya, por si acaso. Obviamente que las preguntas conceptuales no vale lo mismo que un ejercicio. Va a valer menos. Por último, tenemos esta rejilla que va a expulsar aire.
porque es una rejilla de ventilación. ¿Ok? Entonces, me va a indicar que la velocidad del aire es igual a 0.18 la velocidad inicial sobre x. Por lo tanto, me está dando una función dependiendo de qué. Me está dando una función dependiendo de la posición. Entonces ya sabemos, cuando tenemos una función dependiendo de la posición, yo les dije que pueden sacar dos cosas. Pueden sacar la aceleración dependiendo de la posición y pueden sacar, o creo que nomás les dije una cosa, déjame ver acá. Y pueden sacar, efectivamente, eran dos cosas, la posición dependiendo del tiempo. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Ya les enseñé cómo hacerlo. Ok. Me dice que B sub 0 es igual a 3.6. Por lo tanto, determinar el valor de la aceleración cuando x igual a 2. Entonces me dice, dime la aceleración cuando x vale 2. Por lo tanto, ¿qué deben hacer? Deben pasar de esta formulita a aceleración, dependiendo de la posición. ¿Cómo hacemos eso? Teníamos que la aceleración es igual a dB sobre dt. Multiplico el dx, divido el dx. Ahora, agrupo. Este dx sobre el tiempo es igual a la velocidad. Y el dB sobre el dx no sé cuánto vale. Pero yo sé que en realidad esto me indica que yo derivo la velocidad en términos de la posición. Entonces vamos a derivar. Derivamos esta ecuación y nos da que es 0.18, ¿ya? La velocidad inicial es un número cualquiera, ¿ok? No hay problema. Y la derivada de 1 sobre x va a valer menos x a la menos 2. Entonces tenemos que esto es igual a la velocidad por 0.18, la velocidad inicial, sobre x al cuadrado. Y el menos acá. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad equivale a eso. Por lo tanto, me va a salir que 0.18 velocidad inicial sobre x por menos 0.18 velocidad inicial sobre x al cuadrado. ¿Ok? Y me dicen que averigüe cuánto vale la aceleración cuando x va a valer 2. Por lo tanto, cojo mi calculadora y reemplazo. Esto es igual a 0.18. La velocidad inicial ya me la dicen. Creo que es igual a 3.6. En realidad podemos multiplicar y nos sale que es 0.18 al cuadrado, ya, velocidad inicial al cuadrado y x al cubo, ya, para que se nos haga más fácil. Utilizo la calculadora y me da que, o sea, si lo pueden hacer también háganlo para ver si yo no me equivoco al tipear. 2 al cubo. Entonces me sale que es menos 0.0524 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tenemos el literal 1, que es la aceleración cuando x vale 2. Y nos falta el literal b. Me dice, ¿cuál es el tiempo requerido para que el aire fluya desde 1 metro hasta 3 metros? Entonces, si se dan cuenta, me dicen que cuánto es el tiempo que yo requiero para que pase de x igual a 1 a x igual a 3 metros. ¿Cuál es ese tiempo? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Como tenemos la aceleración, no tenemos la aceleración, espérate, déjame ver cuál tenemos. Tenemos la velocidad, perdón. Tenemos la velocidad en términos de la posición. Yo les dije que puede sacar dos cosas. Otra vez les repito para que se les quede en la cabeza. Yo puedo sacar la aceleración dependiendo de la posición o puedo sacar la posición dependiendo del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente sabemos que la velocidad es dx sobre dt. Y la velocidad que me dan como fórmula
es 0.18, es 0.18 por velocidad inicial sobre X. Creo que es X, ¿no? Ajá, sobre X. Tenemos dos variables y tenemos dos diferenciales. Entonces ya podemos agrupar las variables con su diferencial. Entonces vamos a pasar este X al otro lado. Nos da que X por el diferencial de la posición me tiene que dar 0.18 por velocidad inicial y dt. Integramos. ¿Desde dónde integramos? Desde los límites de integración que nos indica. Nos indica x igual a 1 hasta x igual a 3. ¿Ok? Por lo tanto, x igual a 1 hasta x igual a 3. El tiempo, vamos a ponerle el tiempo sub A y tiempo sub B. A la final, yo quiero saber cuál es el tiempo requerido. O sea, cuál es el tiempo, ese delta T. Yo quiero saber cuál es el delta T. No me interesa saber el tiempo inicial, sino el tiempo requerido para hacer algo. En este caso, para llevar desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Entonces, integro 0.18 por 3.6, vamos a ver cuánto sale. 0.18 por 3.6 me va a salir 0.648. Y tiempo B menos tiempo A. O sea, el tiempo requerido, el delta T. Este 0.648 paso a dividir y me va a quedar 9 sobre 2 menos 1/2. Ya, ese va a ser el tiempo. Esta resta me va a quedar igual a 4, por lo tanto me va a quedar que 4 dividido para 0.648 me va a valer 6.17 segundos. 6.17 segundos. Ese es el tiempo que yo requiero para que el aire pase de x igual a 1 a x igual a 3. ¿Ok? Y creo que este también está en una lección. Nada, de verdad. Ya estoy muerto. Terminamos los ejercicios. Les voy a pasar este... no sé si pasarlo por mediante PDF. Es que quiero hacer un grupo de WhatsApp. No lo iba a hacer hoy. Ya. Pero si... puedo hacerlo hoy, ¿ok? Entonces, me pueden escribir, ¿ya? Y yo les agrego al grupo de WhatsApp. Ahorita no lo tengo creado, pero lo voy a crear el día de hoy, ¿ok? Entonces, ahí yo les puedo pasar en PDF este OneNote y les voy a pasar otra vez, por si acaso no lo tienen, que aquí voy a subir la clase. Ya, entonces aquí voy a subir la clase. A ver, espérate, alguien me dice algo. Me di cuenta que tenía todo lo del mock mal porque derivé respecto cuando pedía respecto a X. Ah, sí, es una cuestión que nos equivocamos al principio, pero ya ahorita ya les dije los casos, ¿no? Pueden encontrar bastantes casos, pero los que les di son prácticamente todos. Se me escapó algún caso, pues la verdad es que no creo, porque ya he visto la materia casi por un año y ya he sido ayudante y no he visto otro caso, ¿ok? Así que nada, vamos a dejarlo hasta ahí. Déjame dejar de grabar.